Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de otra de las formas que toma el payaso Pennywise para aterrorizar a los chicos del Club de los Perdedores. En este caso, Pennywise toma la forma de un pájaro gigante o podría decirse un cuervo gigante para aterrorizar a Mike Hanlon. Y pues sabemos que cuando toma una forma es porque realmente está viendo los terrores de cada uno de estos chicos. Entonces toma la forma de un cuervo gigante porque Mike, cuando era un niño, más bien un bebé, tiene un percance con un cuervo y este lo asusta y por lo tanto queda este miedo latente en la mente de este chico. También Mike en su tiempo había visto una película de terror en donde le aparece un pterodáctilo gigante. Bueno, realmente no era un pterodáctilo sino un pterodón, que podría decirse que fue la forma que tomó eso para aterrorizar a este chico. Cabe mencionar que uno de los pocos adultos que también vio esta figura de eso fue el papá de Mike, llamado Will Hanlon. Y pues bueno, agregamos esta figura a la que ya habíamos visto que toma con otros chicos, que es la del leproso, la de el hombre lobo y las voces de los niños muertos en el baño de Beverly. Aún faltan más, ya que también toma forma de la momia, la bruja que sale en el cuento de Hansel y Gretel, que realmente ya la vimos porque es cuando Beverly regresa a su casa y ve a la viejita, o bueno, más bien a la señora Kersh. Y pues bueno, si quieres seguir viendo más formas que toma eso para atacar a los chicos del Club de los Perdedores y a los bullying que atacan a estos chicos, solamente suscríbete, comparte este video, dale like y visítame en mis redes sociales. Sin nada más por el momento, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta narración? Estaba convencido de que si en Derry había un lugar embrujado, era ese. A pesar de eso, o por eso mismo, estaba decidido a quedarse hasta que hubiera hallado algo realmente digno de llevar a casa para enseñárselo a su padre. ¿Y si hay fantasmas? Buena pregunta. ¿Y si aparece una mano por el borde de ese sótano y se acerca a mí? Chicos vestidos de fiesta con ropas desgarradas y podridas por 50 años de lodo en primavera y lluvia en otoño y nieve en invierno. Chicos sin cabeza, sin piernas, con la barriga abierta como arenques. Chicos igual a mí que tal vez habrían venido a jugar por la noche bajo las vigas de hierro y las columnas herrumbradas. Basta, por el amor de Dios. Pero un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió que era hora de coger cualquier cosa y salir pitando de allí. Levantó algo, casi al azar, y resultó una rueda dentada de unos 20 centímetros de diámetro. Usó el lápiz que llevaba en el bolsillo para quitar apresuradamente la tierra de entre los dientes. Luego se guardó el recuerdo en el bolsillo. Ahora se iría de allí enseguida. Sí. Pero sus pies se movieron lentamente en la dirección incorrecta, hacia el sótano. Se dio cuenta, con horror, de que necesitaba mirar adentro. Necesitaba ver. Se sujetó de una viga que brotaba de la tierra y se balanceó hacia adelante tratando de mirar hacia abajo. No podía. Estaba a 4 o 5 metros del borde, pero aún no llegaba a ver el fondo del sótano. No me importa ver el sótano o no. Ahora mismo me voy. Ya tengo mi recuerdo. No tengo por qué mirar ese agujero. Y la nota de papá decía que no me acercara. Pero esa curiosidad, entristecida, casi febril, no lo dejó en paz. Se acercó al sótano paso a paso, trémulo, consciente de que en cuanto la viga de madera estuviera fuera de su alcance, ya no tendría de dónde sujetarse, consciente también de que el suelo estaba embarrado y poco firme. A lo largo del borde se veían depresiones como tumbas donde el suelo había cedido y comprendió que en esos lugares se habían producido derrumbes. Con el corazón palpitando, con el paso duro y medido de un soldado, llegó al borde y miró hacia abajo. Anidado en el sótano, el pájaro levantó la mirada. En un principio, Mike no estuvo seguro de lo que veía. Todos los nervios de su cuerpo parecían congelados, incluyendo los que transportaban el pensamiento. No era solo por el espanto de ver a un pájaro monstruoso con el pecho naranja como el de un petirrojo y el plumaje descoloridamente gris como el de un gorrión. Era, sobre todo, por el espanto de lo inesperado.
Había ido preparado para ver restos de maquinaria medio sumergidos en charcos de agua estancada y en lodo negro. En cambio, estaba viendo un nido gigantesco que llenaba todo el sótano. Con las pajas que lo componían, hubieran podido hacerse varias parvas de heno, pero eran briznas plateadas, viejas. El pájaro estaba posado en el medio, con los ojos de bordes brillantes, negros como alquitrán caliente. Por un momento de locura, antes de que se rompiera su parálisis, Mike se vio reflejado en cada uno de ellos. Entonces, la tierra comenzó súbitamente a moverse bajo sus pies. Mike oyó el sonido desgarrado de las raíces que cedían y notó que estaba resbalando. Con un chillido, se lanzó hacia atrás, manoteando en busca de equilibrio. Lo perdió y cayó pesadamente al suelo sembrado de escombros. Un trozo de metal, duro y romo, se le hincó dolorosamente en la espalda. Tuvo tiempo de pensar en la silla para vagabundos antes de oír el sonoro susurro de las alas. Trepó de rodillas, arrastrándose sin dejar de mirar por encima del hombro. El pájaro se elevó desde el sótano. Sus garras escamosas eran color naranja opaco. Las alas, que batía cada una de 3 metros o más, agitaron el pasto como la hélice de un helicóptero. El ave emitió un graznido zumbante y gorgojeante. Unas cuantas plumas sueltas le cayeron de las alas y descendieron en espiral hacia el sótano. Mike se puso de pie y echó a correr. Corrió a toda velocidad por el terreno sin mirar atrás, temeroso de mirar atrás. Ese pájaro no se parecía a Roudan, pero él percibía que era su espíritu que se elevaba desde el sótano de la fundición Kitchener como de una horrible caja de sorpresas. Tropezó y cayó, pero se levantó para volver a correr. Aquel graznido extraño, entre zumbante y gorgojeante, volvió a dejarse oír. Una sombra lo cubrió y al levantar la mirada vio que el ave había pasado a 1,5 metros por encima de su cabeza. Abría y cerraba su pico amarillento, descubriendo la rosada superficie interior. Giró otra vez en dirección a Mike. El viento que generaba le abrió la cara, trayendo consigo un olor seco y desagradable. Polvo de buhardillas, antigüedades muertas, almohadones podridos. Mike se desvió hacia la izquierda. Entonces volvió a ver la chimenea caída. Corrió en esa dirección. El ave graznó, dejando oír el aleteo de sus alas. Parecían velámenes. Algo golpeó a Mike en la nuca y un fuego ardoroso le corrió hasta el cuello. Sintió que se esparcía como sangre, comenzando a gotear por el cuello de su camisa. El ave volvió a girar para cogerlo con sus garras y llevárselo como si fuera un ratón. Quería llevárselo a su nido. Quería comérselo. Mientras volaba hacia él, en picado, con aquellos ojos negros horriblemente vivos fijos en él, Mike giró bruscamente hacia la derecha. El ave no lo alcanzó por muy poco. El hedor de sus alas era insoportable. Ahora corría en dirección paralela a la chimenea caída. Ya tenía el extremo a la vista. Si llegaba hasta allí y lograba girar a la izquierda para meterse dentro, tal vez se salvase. El pájaro parecía demasiado grande como para entrar allí. Estuvo a punto de no llegar. El ave voló nuevamente contra él, apuntando hacia arriba al llegar, levantando un huracán con las alas. Sus garras escamosas descendían ya hacia Mike. Chilló otra vez, y en esa oportunidad el niño creyó oír una nota de triunfo en su grito. Bajó la cabeza, levantó el brazo y se lanzó hacia adelante. Las garras se cerraron. Por un momento, su antebrazo quedó en poder del ave. Era como estar apresado por unos dedos poderosos coronados por duras uñas. Mordían como dientes. Los aleteos del ave sonaban como truenos. Mike tuvo apenas conciencia de las plumas que caían alrededor, algunas rozándole la mejilla como besos fantasmales. Luego, el pájaro volvió a elevarse. Por un momento, Mike se sintió tironeado hacia arriba hasta quedar de puntillas, y por un segundo petrificante, las punteras de sus bambas perdieron contacto con la tierra. ¡Suéltame!, vociferó torciendo el brazo. Las garras siguieron sujetándolo, pero de pronto se desgarró la manga de la camisa. Mike cayó al suelo con un golpe seco y el pájaro graznó. Mike volvió a correr rozando las plumas de la cola, haciendo arcadas ante aquel hedor.
Era como correr por entre una cortina de plumas. Tosiendo aún, con los ojos irritados por las lágrimas y el polvo asqueroso que cubría las plumas del ave, cayó dentro de la chimenea derrumbada. Ya no pensaba en lo que podía acechar allí dentro. Corrió hacia la oscuridad, donde sus sollozos jadeantes cobraban un eco oscuro. Retrocedió unos 6 metros antes de girar hacia el brillante círculo de luz. El pecho le subía y le bajaba espasmódicamente. De pronto comprendió que, si había calculado mal el tamaño del ave o el diámetro de la chimenea, estaba perdido. No había salida. Eso era un callejón cerrado. El otro extremo de la chimenea estaba oculta en la tierra. El ave volvió a graznar. De pronto se oscureció la luz del extremo abierto. Aquel pájaro se había posado en tierra. Mike vio sus patas amarillas, escamosas, tan gruesas como un muslo de hombre. Luego el animal agachó la cabeza para mirar dentro. Mike se encontró mirando fijamente aquellos ojos, horriblemente vivos, negros como alquitrán fresco y con aros de oro a modo de arcoíris. Su pico se abría y se cerraba una y otra vez, siempre con un chasquido audible, como el que uno oye al cerrar los dientes con fuerza. Afilado, pensó Mike. Es un pico afilado. Yo sabía, claro, que los pájaros tienen el pico afilado, pero hasta ahora no había pensado en eso. Otro chillido. Sonaba tan potente en aquella garganta de azulejos que Mike se cubrió las orejas con las manos. El ave comenzó a entrar, trabajosamente, por la boca de la chimenea. ¡No!, gritó el chico. ¡No, no puedes! La luz se había borrado mientras el pájaro metía su cuerpo por el tubo de la chimenea. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo no pensé que era casi todo plumas? ¡Que podía estrecharse! La luz desapareció por completo. Solo quedaban la negrura total, el sofocante olor del pájaro y el sonido susurrante de sus plumas. Mike cayó de rodillas y comenzó a tantear el suelo curvo de la chimenea con las manos. Encontró un trozo de azulejo roto cuyos bordes filosos estaban formados por algo que parecía musgo. Echó el brazo hacia atrás y lo arrojó. Se oyó un ruido seco. El ave repitió su gorgojeo zumbante. ¡Sal de aquí!, aulló Mike. Reinó el silencio. Y luego se inició otra vez aquel sonido susurrante como de papel de seda al reanudar el pájaro su forcejeo por avanzar en el tubo. Mike palpó el suelo. Encontró otros fragmentos de azulejo y comenzó a arrojarlos uno tras otro. Rebotaban sordamente en el ave y tintineaban contra la curva de la chimenea. «Por favor, Dios mío», pensó Mike. Por favor, Dios mío». Entonces se le ocurrió que debía retroceder por el tubo. Había entrado por la base de la chimenea. Lo lógico era que se estrechara hacia arriba. Podría retroceder escuchando ese susurro que lo seguía. Si tenía suerte, tal vez llegara a un punto donde el ave no pudiera seguir avanzando. Pero, ¿y si el pájaro se atascaba? En ese caso, él y el pájaro morirían juntos allí. Morirían juntos y juntos se podrirían, en la oscuridad. «Por favor, Dios mío», vociferó sin saber que había hablado en voz alta. Arrojó otro fragmento de azulejo y esa vez su impulso fue más poderoso. Sintió, diría a los otros muchos después, como si alguien estuviera detrás de él en ese momento y ese alguien hubiera dado a su brazo un gran impulso. Esa vez no se oyó el rebote entre las plumas, sino un ruido chapoteante, como el que podría ser una palmada en la superficie de gelatina semisolidificada. El pájaro chilló, pero no de furia, sino de auténtico dolor. El tenebroso tremolar de sus alas llenó la chimenea. Un aire maloliente pasó junto a Mike como un huracán agitándole la ropa. Entre toses y arcadas retrocedió entre el polvo y el musgo que se arremolinaban. Volvió la luz, gris y débil al principio, pero cada vez más potente mientras el ave retrocedía. Mike rompió en lágrimas y, dejándose caer de rodillas, comenzó a buscar trozos de azulejos enloquecidamente. Sin ser consciente, se adelantó con las manos llenas de proyectiles. La luz le permitía ver que estaban manchados de musgo y líquenes azul grisáceo como lápidas de pizarra.
hasta que llegó casi a la boca de la chimenea. No dejaría en lo posible que el ave volviera a entrar. Estaba allí, inclinado, con la cabeza torcida tal como suelen ponerla en su percha los pájaros adiestrados, y Mike vio dónde le había dado con su último proyectil. El ojo derecho había desaparecido casi por completo. En vez de aquella centellante burbuja de alquitrán fresco, había un cráter lleno de sangre. Un engrudo gris blancuzco goteaba desde la comisura corriendo hasta el pico. En ese chorro mórbido se retorcían diminutos parásitos. Lo vio y se lanzó hacia adelante. Mike comenzó a arrojarle trozos de azulejo que le golpearon en la cabeza y el pico. El ave se retiró por un momento y volvió a atacar con el pico abierto, descubriendo otra vez aquel interior rosa y revelando algo que dejó a Mike momentáneamente petrificado, con la boca abierta. La lengua del ave era plateada, como una superficie tan resquebrajada como lava volcánica enfriada. Y sobre esa lengua, como extrañas pelotas de pasto seco que hubieran arraigado allí, había varios pompones color naranja. Mike arrojó los últimos fragmentos directamente al interior de aquellas fauces abiertas. El pájaro volvió a retirarse aullando de rabia, frustración y dolor. Por un momento Mike vio sus garras de reptil. Luego sus alas batieron en el aire y la monstruosa figura desapareció. Un momento después, el chico levantó la cara, casi gris bajo el polvo, y los trozos de musgo que los ventiladores de aquellas alas habían arrojado contra él hacia el repiqueteo de las uñas contra el azulejo. Lo único limpio en su rostro eran los surcos lavados por las lágrimas. El pájaro se paseaba allá arriba. Tac, 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 tac. Mike retrocedió un poco. Recogió más trozos de azulejos y los amontonó ante la boca de la chimenea, tan cerca como se atrevió a ponerlos. Si aquello volvía, él dispararía a quemarropa. La luz fuera aún era intensa. Corría mayo y aún tardaría en oscurecer. Pero, ¿qué pasaría si el ave decidía esperar? Mike tragó saliva. Por un instante, los flancos secos de su garganta se tocaron entre sí. Arriba. Tac, tac, tac. Ya tenía un buen montón de municiones. En la penumbra que reinaba allí, más allá de donde el ángulo del sol creaba una espiral de sombras dentro del tubo, parecía un puñado de vajilla rota barrida por una ama de casa. Mike se frotó las palmas sucias contra las perneras de los vaqueros y esperó. Transcurrió cierto tiempo antes de que algo pasara. No habría podido decir si fueron 5 minutos o 25. Solo tenía conciencia de que el pájaro seguía paseándose allá arriba como un insomnio a las 3 de la madrugada. Por fin, sus alas volvieron a agitarse. Aterrizó frente a la boca de la chimenea. Mike, de rodillas tras su montón de azulejos, comenzó a arrojarle proyectiles antes de que pudiera inclinar la cabeza. Uno de ellos dio en la pata amarilla, arrancando un hilo de sangre casi negra. Mike aulló, triunfal, aunque su voz casi se perdió bajo el chillido furioso del ave. ¡Vete de aquí! ¡Te seguiré acribillando hasta que te largues! ¡Lo juro! El pájaro voló hasta la parte superior de la chimenea y reanudó sus pasos. Mike esperaba. Por fin, las alas volvieron a agitarse levantando vuelo. Mike aguardó a que aquellas patas de gallina gigantesca volvieran a aparecer. No fue así. Esperó un rato más, seguro de que era una treta. Por fin comprendió que si seguía allí no era por eso. Esperaba porque sentía miedo de salir, de abandonar la protección del agujero. Nada de eso, no me gusta eso. No soy un gallina. Se llenó las manos de fragmentos de azulejo y guardó otros en su camisa. Así, armado, salió de la chimenea tratando de mirar a todos los lados al mismo tiempo, lamentando no tener ojos en la nuca. Solo se veía el terreno sembrado de restos destrozados y mohosos dejados por el estallido de la fundición Kitchener. Giró en redondo,
seguro de ver al pájaro subido en el borde de la chimenea como un cuervo tuerto. Solo quería que el niño lo viera antes de atacar por última vez con aquel pico filoso para clavar, desgarrar, arrancar. Pero el ave no estaba allí. Se había ido. Los nervios de Mike se dieron. Dejó escapar un entrecortado alarido de miedo y corrió hacia la cerca, maltratada por el clima, que separaba el solar de la carretera. Mientras corría, dejó caer los trozos de azulejos. Los que llevaba bajo la camisa también cayeron. Franqueó la cerca con una sola mano, como Roy Rogers cuando se exhibe ante Dale Evans. Aferró el manillar de su bicicleta y corrió junto a ella 10 o 12 metros antes de subir. Después pedaleó como un loco, sin atreverse a mirar atrás ni a disimular la marcha, hasta llegar a la intersección de Pasture Road y Main Street, donde había mucho tráfico. Comparte, 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 comparte.